Muy buenos días, chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, que hayan descansado este gran fin de semana que tuvimos de 3 días. También quería agradecerles pues por todos los mensajes de feliz día del profe. Quería también decirles que pues esta labor sin ustedes no sería posible. Muchas gracias por todo esto. Y pues nada, para los que se preguntaban sobre la batería, pues en algunos momentos practico aquí en casa, y quería compartir un poquito de esto con ustedes. Bueno, chicos, continuando con nuestras clases virtuales el día de hoy, pues vamos a avanzar en un tema que me parece pertinente antes de pasar como a la dinámica de la edad feudal, como es conocida principalmente. Entonces traemos nuestro cuaderno, vamos a traer nuestro cuaderno, vamos a hacer los apuntes que nos parezcan pertinentes para que así podamos tener esa información que nos va a ayudar a posteriormente quizzes o actividades o tareas. Bien, entonces el tema del día de hoy es el Imperio Bizantino. Hoy vamos a ver el Imperio Bizantino y vamos a trabajar estamos trabajando nuestro desempeño número 1 y nuestro desempeño número 2. Nosotros ya habíamos revisado, digamos que un poco la historia del Imperio Romano y también habíamos revisado un poco lo que significa el Imperio Bizantino, pero hoy vamos a profundizar un poco sobre qué fue y quiénes fueron, digamos que estos protagonistas del Imperio Bizantino. Los antecedentes que nosotros tenemos es con Teodosio, era un rey de la Gran Roma, y pues digamos que él es el que toma la decisión de dividir el Imperio Romano en dos momentos. ¿Sí? El primer imperio, digamos que el primer gran acontecimiento que nos va a dar a nosotros luces sobre el Imperio Bizantino, pues va a ser esta división. Y esa división se da básicamente porque hay una expansión, es decir, el territorio ya es muy grande y dificulta que los militares y el poder político y militar pues se ejerza de una manera totalmente objetiva, es decir, que no haya problemas de poderes, que era lo que estaba ocurriendo en Roma, ¿cierto? Que se peleaban por quién estaba en el poder y de alguna manera, pues digamos que el modelo de hegemonía económico-militar, que era el que tenía el Imperio Romano, pues dificultó que siguiera unido el imperio. Se divide entonces porque es muy difícil la administración y Teodosio lo que hace es dividir en dos, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Honorio va a hacerse cargo del Imperio Romano de Occidente y Arcadio de nuestro Imperio Romano de Oriente, ¿vale? O Imperio Bizantino. Posteriormente nosotros hemos visto que todas estas tribus bárbaras lo que van a hacer es introducirse al Imperio Romano de Occidente y así pues digamos que se hace como una unión entre estas tribus bárbaras y pueblos germánicos y diferentes poblaciones y van a crear reinos independientes, ya no como Gran Roma, sino como imperios independientes. Al contrario del Imperio Bizantino o el Imperio Romano de Oriente, pues que se va a mantener durante 1000 años más después de la caída del Imperio Romano de Occidente. Tenemos entonces nosotros aquí una imagen de la capital de nuestro Imperio Bizantino, Constantinopla. Constantinopla tenía unas características particulares, lo que la hacía de alguna manera bastante fuerte y bastante próspera en cuanto a su economía. Entonces, así como las historias empiezan en el año de 1900, en el 100 de Cristo, que fue reconocida como una ciudad libre por el Gran Imperio Romano, ¿cierto? Por Roma, y en el año 100 antes de Cristo fue posesionada por la República. Constantino empezó a gobernar en este territorio y es por eso que en el año del 324 al 330 pues fue consagrada bajo el nombre de Constantinopla o ciudad de Constantino.
había una posición estratégica, estaba entre Europa y Asia, y eso hacía que Constantinopla, pues digamos, se con la ruta, el paso por el mar Mediterráneo al mar Negro. Entonces tenía una posición bastante privilegiada para su comercio. Bien, acá tenemos otra imagen de cómo fue que se dividió el imperio de bizantino y el imperio romano de Occidente. La capital del imperio de Occidente era Roma y la de Oriente era Constantinopla. Acá tenemos como unas características generales. Entre esas características generales encontramos el escudo del imperio bizantino y digamos que su población va a ser bastante característica porque hablaban más de un idioma, ¿cierto? A pesar de que ellos eran y se denominaban a sí mismos como habitantes del imperio romano, ellos adoptaron la cultura de los griegos y hablaban también lengua griega. La otra característica que encontramos es que en este imperio bizantino Dios era quien ponía a los soberanos, es decir, a los reyes y a los emperadores los ponía porque Dios les había dado o les había otorgado un poder y eso los hacía dividir en la tierra. Y la siguiente característica es que hubo un gran desarrollo en el pensamiento y en el área de las artes. Si nosotros nos vamos hacia la organización social, encontramos entonces que nosotros podemos ver acá en la cúspide de la pirámide al emperador, que es finalmente quien toma esas grandes decisiones. Tenemos el alto clero, la parte de la iglesia, el ejército y la aristocracia. Aquí en el alto clero quiero decir que digamos son poblaciones de la iglesia, pero son altos dirigentes de las iglesias. Acá entonces encontramos funcionarios del gobierno, sacerdotes, comerciantes y campesinos libres, y en la base encontramos esclavos, siervos y mendigos. Digamos que era como esa parte importante de la organización social. La población habitaba más en el campo porque había más colonos y siervos, ¿cierto? Y había menos en la ciudad porque pues allí digamos que no había tanta actividad económica y no había como un sustento para las familias que no eran de clases altas. Se caracterizaban por un ejército bastante fuerte porque en el imperio romano, en el imperio romano de Oriente, al igual que en Occidente, trataron de sitiarlo, trataron de tomarlo varias veces, pero resistió muy bien y tenía un ejército bastante fuerte. Tenía básicamente 3 grupos de ejército que se denominaban como marina de guerra, que eran pues estas personas que hacían la guerra en el mar, la caballería y los soldados que iban a pie. Características de este ejército era que eran pagados, es decir, habían unos salarios y esos salarios eran altos por sus actividades militares. Y también sus jefes, es decir, los capitanes, los grandes dirigentes del ejército, eran muy inteligentes y eran muy estrategas a la hora de entrar en guerra, ¿cierto? También tenemos aquí cómo funcionaba la economía del imperio bizantino. Bueno, básicamente fueron la agricultura y el comercio, debido a su posición estratégica entre el Mediterráneo y el Mar Negro. ¿Listo? Sin embargo, otras actividades como por ejemplo la exportación de seda fue de gran influencia para que su economía se mantuviera y fuera una economía fuerte. Eso debido a que la seda era de gran calidad y era apetecida por muchos grandes personajes alrededor del mundo. Tenemos aquí la actividad comercial, que fue un rol que fue destacado porque eso le permitió al imperio mantenerse al tanto de qué era lo que se comerciaba y cómo era, pues digamos que dicho comercio. Es así que, por ejemplo, desarrollaran una moneda que de alguna manera era como ese intercambio, ¿cierto? Que era muy importante. En cuanto a la religión, acá está interesante, y es que de alguna manera
la religión va a tomar un giro diferente al Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Oriente lo que va a tratar de hacer es mantener puro ese cristianismo que posteriormente lo vamos a llamar cristianismo ortodoxo, ¿cierto? Entonces la vida del Imperio Bizantino pues básicamente giraba al entorno de la iglesia, al entorno religioso, ¿cierto? Entonces es por eso que la iglesia era un foco de poder bastante fuerte. También entendemos que las personas que habitaban este espacio eran personas que defendían esas creencias clásicas puras que los habían sustentado durante su fundación o durante su historia. Entonces sus relaciones sociales y sus relaciones políticas eran también ortodoxas, es decir, tenían esas características. La iglesia reconocía 5 patriarcados, es decir, 5 entidades o 5 lugares importantes dentro de esa gran religión llamado cristianismo ortodoxo, y era Antioquía, Alejandría, Jerusalén, Constantinopla y Roma, y ellos estaban pues evidentemente dentro de ese gran patriarcado de Constantinopla. Bueno, y para terminar, entonces nosotros tenemos pues los aportes a la humanidad, el hecho de por qué nosotros tenemos que reconocer en el Imperio Bizantino un gran aporte a la humanidad, y pues 4 de esos, entre comillas, elementos a rescatar, porque son muchos más. Digamos que encontramos la conservación de textos y manuales que más tarde desatarían el Renacimiento, es decir, que el Imperio Romano de Oriente haya podido conservar textos de los filósofos griegos, ¿cierto? O la cultura en sí de los griegos nos da pie para que nosotros después podamos revisar claramente qué son los griegos y cómo vamos a renacer, cuál es el resurgimiento de esa sociedad, que es un periodo que ustedes van a estudiar posteriormente en sus cursos de 8º y 9º. 11 y 10º también, digamos que dentro de la filosofía. La segunda característica es que el imperio se empeñó en la propagación de las creencias cristianas, y por eso digamos que hay una fuerte conexión y una fuerte expansión precisamente de esos conocimientos cristianos que hoy en día también nosotros tenemos. Si bien solamente creo, si no estoy mal, hay una sola iglesia ortodoxa aquí en Colombia, y digamos que la característica es que incluso la dan en su idioma oficial, que es el latín, ¿no? Entonces son como muy puristas, siempre las misas se dan en latín. Otro aporte fue que redactaron leyes, y esas leyes pues son como una base para lo que nosotros conocemos hoy en día como el derecho civil, que es lo que nosotros tenemos como derecho civil a todas esas normas de comportamiento que nosotros tenemos dentro de la sociedad y las penas que acarrean no seguir esas normas de convivencia, ¿cierto? También tenemos otra característica, y es que dentro de la escultura, la arquitectura y todas estas manifestaciones artísticas, el Imperio Bizantino fue muy fuerte, tanto así que lo que era sinónimo de riqueza, lujo y belleza, y tanto así que Rusia, que es un gran país y una fuerte potencia, se convierte al cristianismo ortodoxo porque uno de sus zares, uno de sus reyes, va y visita el Imperio Bizantino en Constantinopla específicamente, ¿vale? Entonces esas son características importantes de resaltar. Les voy a dejar un video de apoyo. Voy a dejarles entonces un videito de apoyo para que ustedes revisen todo lo que tiene que ver con el Imperio Bizantino. La idea es que ustedes tomen nota de este video y del siguiente y tengan sus apuntes pertinentes. Chao, chao.